Una mirada a Cristo. Vida ejemplar de la Madre María Teresa Botello Uribe. Capítulo 9. Ingresa al convento. Amar y servir a Dios sin límites. El 21 de agosto de 1950, finalmente, después de tantas pruebas, María Teresa Botello Uribe ingresa al convento. Ya le esperaba allí la madre fundadora, quien la recibió con los brazos abiertos. Nuestra madre me pidió que ingresara al convento en Puebla, que se había abierto hacía poco, para reforzar el número de novicias. No olvidaré que era un día lunes, cuando ingresé finalmente al convento. En los primeros días de su apostolantado, todo era novedad, aunque no el ritmo de vida y oración, ya que María Teresa estaba acostumbrada a levantarse muy temprano, cumplir con sus obligaciones en casa e irse a misa, hacer su oración ante el Santísimo, regresar a ayudar en casa, todo sin descuidar sus estudios académicos, por lo que digamos que la vida de convento en ese sentido le era familiar. El 1 de noviembre de 1950, el Papa Pío XII declaró el dogma de la Asunción de la Santísima Virgen en cuerpo y alma al cielo. Para toda la Iglesia Universal fue una gran fiesta. En todas las iglesias, parroquias, seminarios y conventos del mundo entero se celebró la Santa Misa como adhesión al Santo Padre y en gratitud por este bellísimo dogma de fe. Para María Teresa, quien en ese tiempo era postulante y esclava de amor de la Santísima Virgen, este evento fue un gran regocijo y alimento para su alma. Ahora, más que nunca, estaba segura de que su vida religiosa, que apenas iniciaba, estaba en manos de María, y su corazón mariano desbordaba de felicidad. La Beata Madre María Inés visitaba frecuentemente el convento de Puebla. Les hablaba de los proyectos sobre las futuras visiones y sobre los trámites que estaban realizando para lograr la transformación en misioneras. Les daba conferencias sobre la vida religiosa, de cada una de las virtudes, de la Biblia, y también les hablaba de cómo inició la congregación. María Teresa tomaba cuidadosamente nota de todo lo que le escuchaba decir a la reverenda madre. Luego, en los momentos difíciles, sus notas le servían de consuelo y meditación. Eran una delicia las conferencias de nuestra madre. Deseaba que nunca terminara de hablar. Pero había que llevarlas a la práctica, cosa que María Teresa se esmeraba en cumplir fielmente. La joven postulante bebía directamente de este manantial inspirado por Dios, que era el corazón de su fundadora, a quien ya amaba y respetaba como a su propia madre. Luego, en las entrevistas privadas, le abría su corazón, ya como hacía antes por carta, sin ocultarle nada, para que así la pudiera guiar por el camino de santidad que había elegido. María Teresa encontró en la Madre María Inés no solo una guía espiritual, sino lo que toda su vida había buscado. Alguien que me mostrara cómo amar y servir a Dios sin límites. Como lo comentará en forma muy íntima años más tarde. Era sin duda el reflejo de la sed que tenía de ser solo para Dios, de caminar sin detenerse por la vía de la santidad, aunque esto significaría morir a cada paso, ejemplo que vio palpado en la Beata Madre María Inés. Sin darse por vencida y confiando plenamente en el Sagrado Corazón de Jesús, en diciembre de 1950, la Madre María Inés empieza los trámites necesarios para la futura fundación en Japón. Les pide a todas sus hijas de Cuernavaca y Puebla que se unan a su intención y juntas alcancen el milagro. Con el paso de los meses, María Teresa se fue enterando de cómo surgió la fundación en el corazón de la Madre María Inés, quien había sido religiosa de clausura e inspirada por el Espíritu Santo y siguiendo una promesa de la Virgen María en la advocación de Guadalupe, de quien le pareció escuchar: si entra en los designios de Dios servirse de ti para las obras de apostolado, me comprometo a acompañarte en todos tus pasos. Salió confiada a fundar. 5 religiosas y la fundadora habían salido del convento de la Ave María el 23 de agosto de 1945, con todos los permisos eclesiásticos. 2 de ellas se regresaron al poco tiempo al convento del Ave María de donde habían salido. La Madre María Inés les contó que iniciaron muy pobres.
en una casa prestada por su cuñado José María, y de allí la fundadora se desplazaba todos los días a pie a verificar cómo estaba la construcción del futuro noviciado. Luego iba a conseguir ayuda económica para pagar a los albañiles, así como para alimentar y sostener a las vocaciones que iban llegando. Las piedras que forman el edificio tuvieron que amasarse con sangre de corazón. Si pudieran hablar, ¿cuántas cosas les dirían? Con el fin de aumentar las vocaciones para poder alcanzar más pronto la transformación, la Madre María Inés Teresa acepta la invitación del arzobispo de Puebla, Monseñor Ignacio Márquez, de abrir una casa en esa ciudad. El 16 de julio de 1948 da inicio el monasterio de Puebla con solo 5 religiosas, quienes se instalaron en una pequeña casita que les consiguió personalmente el arzobispo. Posteriormente, el 9 de febrero de 1949, la Madre María Inés funda la Universidad Femenina de Puebla. La institución se ubicó en una casa rentada en la calle 13 Poniente, en el centro histórico, la cual estuvo incorporada a la Universidad Autónoma de Puebla. La idea original de la madre fundadora era que fuera casa de estudio del instituto. Más tarde se cambió a la calle 4 Norte, donde permaneció por años. Aunque las hermanas habían llegado antes a la ciudad de Puebla de Los Ángeles y se había abierto la Universidad Femenina, la fecha real de aprobación canónica dada por la Sagrada Congregación de Religiosos fue hasta el 11 de julio de 1949. Tanto el convento de Cuernavaca como el de Puebla habían sido fundados por la Madre María Inés Teresa Arias. Ella proveía a ambos de todo lo necesario para su sustento, pero como debía ser hasta que se aprobara la transformación de los 2 monasterios en congregación misionera, el 25 de octubre de 1949 se ejecutó el rescripto que constituía canónicamente el monasterio de Puebla, por lo que en cierta forma era autónomo, en el sentido de que tenía su propia abadesa, aunque dependían de todo a todo de la Madre María Inés. Al inicio todo iba bien, pero al poco tiempo, la que fungía como superiora empezó a formar un ambiente adverso a los planes de la fundadora. El secretario personal del arzobispo y otro sacerdote, actuando por su cuenta, a espaldas del obispo, intentaron convencer a la joven e inexperta abadesa de la Casa de Puebla de que fundara otra congregación de misioneras diocesanas junto con ellos. Con este acto, la joven superiora, que era aún de votos temporales, traicionó la confianza de la madre fundadora. En este ambiente ingresó María Teresa al monasterio de Puebla. De inmediato se dio cuenta de que a la abadesa le molestaba la presencia de la fundadora, a la que comenzaba a tratar mal. La beata Madre María Inés nunca se quejó, sino que, siempre con una sonrisa que iluminaba su rostro, trataba a toda costa de sostener el ánimo de las novicias, invitándolas a confiar en Dios y a arrancarle el milagro de la transformación de los 2 monasterios en una sola congregación religiosa.